Solo permítanme. Vamos a iniciar entonces con el análisis del profeta Abdías. Quiero decirles que este es uno de los libros que, pues, en la mayoría de veces cristianos ni siquiera encuentran en sus Biblias. Primero porque es uno de los profetas que quizá muy raras veces se ha predicado, se ha enseñado, y también quizá las personas tampoco leen, ¿verdad? Con tanta frecuencia. No es como, por ejemplo, el profeta Isaías o el profeta Zacarías, que son profetas un poco más conocidos en el ámbito cristiano. El profeta Abdías no es así. Solamente tiene un capítulo con 21 versículos, es decir, es el libro más breve de toda la Biblia y es acerca de este profeta Abdías. Pero bueno, hemos estado estudiando en este curso bajo la división de la Biblia hebrea o la Tanaj, como también la llaman los judíos. Ya vimos en el primer módulo la ley o la Torá. Ahorita nos encontramos en el Nevi'im, que es los profetas, profetas anteriores y profetas posteriores. Está esta división. Y al finalizar, pues vamos a tener los Ketuvim. Entonces, ahora nos encontramos, insisto, en la segunda parte de la división de la Biblia hebrea o de la Tanakh, específicamente en profetas posteriores. Y ya vamos a ver posteriores a qué, pero sí quiero que nos ubiquemos en qué lado estamos de la división de la Biblia hebrea. Bueno, quizá decirles que la clasificación histórica de los profetas es esta. Yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado hablar acerca de profetas mayores y profetas menores, que digamos que es la división normal o la división tradicional con la que a veces nos referimos a los profetas. Esta división entre profetas mayores y profetas menores, que es solamente en el ámbito cristiano, les quiero decir, porque en el ámbito judío hasta es una ofensa que se tengan a profetas menores. Pero en el ámbito cristiano se hace esta sección y se hace por lo extenso o lo breve de los escritos de los profetas. Pero eso es una valoración o es una clasificación errónea, en primer lugar, porque no se puede juzgar el impacto de un profeta a partir de lo breve, de lo extenso que es su escrito, número uno. Número dos, porque en la mayoría de casos, ni siquiera los mismos profetas escribieron sus propios libros. Entonces, dividirlos como profetas mayores y menores en base o con base a su escrito es injusto y no es una clasificación que haga honor a lo que son los profetas. Por eso, lo más actual en ciencias bíblicas es clasificarlos como profetas preexílicos. Recuerden que Israel tuvo un exilio, ¿verdad? Fueron sitiados, tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur, y son llevados cautivos por Babilonia. Esto aproximadamente en el siglo V. Entonces, a partir de ahí, este momento histórico se vuelve muy clave y muy importante para los judíos. Y así se catalogan o se ubican a los profetas, como profetas preexílicos, es decir, profetas antes del exilio. Están los profetas exílicos, es decir, durante fue el exilio en Babilonia. Y están los profetas post-exílicos, es decir, después del exilio. Esta clasificación es la clasificación que hace honor al profeta y que nos ubica en el momento histórico de Israel y que a partir de eso hasta podemos más o menos intuir o saber cómo fue su ministerio si lo ubicamos antes, durante o después del exilio. Entonces, si usted quiere aprender algo clave, algo nuevo hoy, sería esto. ¿Cuál es la clasificación de los profetas? Bueno, profetas que fueron o ejercieron su ministerio antes del exilio de Israel, durante el exilio de Israel o después del exilio de Israel. Y esa es una clasificación, insisto, actual de las ciencias bíblicas y que es la que están utilizando todos los expertos y todas las personas que se dedican a esta área de la teología y de las ciencias bíblicas. Bueno, pero adentrémonos a Abdías. ¿Quién es Abdías? ¿Dónde lo ubicamos? Si ya dijimos que existen profetas antes, durante y después del exilio, ¿a dónde entonces ubicamos a Abdías? Abdías se ubica después del exilio, es decir, mucho tiempo después,
en el año 586 más o menos, lo ubica el ejercicio de su ministerio después del exilio. Y esto es importante porque si él está después del exilio, es decir, que Israel, ya hay algunos que regresaron de Babilonia, y con estos que regresaron de Babilonia es que Abdías está ejerciendo su ministerio. Por otro lado, ¿qué es lo que Abdías, cuál es su enfoque, cuál es su mensaje principal? Recuerden que todos los profetas tienen un mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal de Abdías? Bueno, el mensaje principal de Abdías es la denuncia de Edom, que ya vamos a ver quién es Edom, que es un pueblo, ante la participación de la caída de Jerusalén. Es decir, que cuando Babilonia sitia Israel, Edom, que eran pueblos hermanos y vecinos, en lugar de sumarse para defender a Israel, se suma para hacerlo caer. Y esa mala acción de sumarse al enemigo de Israel es lo que Abdías va a denunciar en este único capítulo de su libro. Y eso históricamente pues encaja con el año 586. Por otro lado, Abdías, su significado de nombre en el idioma hebreo, recuerde que este es hebreo, es siervo de Yahvé. Eso es su significado. Y por eso no sabemos mucho de Abdías. No sabemos quiénes fueron sus padres, no sabemos de dónde es originario, solo sabemos que es un israelita y sabemos que es un profeta, pero no sabemos más nada de él. A diferencia de otros profetas que siempre se nos dicen que su padre fue tal, que su madre fue tal, que nació en tal lugar, que se dedicaba a tal cosa. De Abdías no sabemos nada, más que lo que el mismo libro nos ubica. Y esto algunos expertos han dicho que es así porque eh, no quieren que nos enfoquemos en el autor o en el mensajero, sino en el mensaje. Así no estudiamos a Abdías como persona, sino que estudiamos su mensaje. Y eso es lo que a Abdías en el texto le interesa. Esa es una respuesta posible, pero también algunos expertos han dicho de que fue profeta en Jerusalén y que posiblemente de por ahí él fuese originario. Lo más seguro es que ejerció su ministerio en el círculo del templo, aunque este ya estaba destruido. Y también es posible de que lo hiciera con los sobrevivientes del exilio que regresaron de Babilonia. Entonces, más o menos estos son los datos que se tienen acerca de Abdías. Y por eso, hermanos, es importante, creo yo, en este tiempo en donde a veces a los líderes, a los pastores, a los diferentes líderes de las iglesias, se les da un excesivo eh, enfoque y no es a Cristo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, pastores o líderes que caminan hasta con guardaespaldas, que caminan o andan, ¿verdad? Demasiados vanidosos. Eso precisamente es uno de los mensajes que nos deja este libro, este profeta. ¿Qué sabemos de Abdías? Que era un siervo de Dios, nada más. ¿Y qué es lo más importante? El mensaje que él da. Y eso es algo que todo cristiano debe de saber, especialmente aquellos que son líderes, que no somos nosotros los más importantes. Es el mensaje que traemos. Eso es lo importante. Y eso es característico de Abdías. Por otro lado, este libro del profeta Abdías tiene una división que los expertos han hecho. Ya le dije, tiene solamente un capítulo y 21 versículos. Bueno, ¿y qué nos dice? Del versículo uno, perdón, al versículo 14, el profeta se enfoca en denunciar a Edom y le dice, porque tú te aliaste con los enemigos de tu hermano. Y no le dice hermano solo en un sentido poético. En realidad, e Israel eran hermanos de sangre porque sus antepasados eran los mismos. Entonces, sí, Edom era un pueblo vecino, pero también era descendiente junto con Israel. Entonces, sí eran hermanos. Pero en lugar de defender a su hermano, se hace alianza con el enemigo de su hermano y lo vende, lo entrega. Y eso es justamente lo que el profeta Abdías está denunciando desde el versículo 1 al 14. En el versículo 15 y 16 está como el centro del mensaje
de Abdías al hablar acerca del día del Señor, que es una forma en que los profetas hablaban de ese día de juicio, de ese día de esperanza y de juicio, ¿verdad? De esperanza para los que han sido oprimidos y juicio para los que están haciendo lo malo. Este día del Señor, que es un concepto teológico, lo van a retomar el Nuevo Testamento, pero con otra figura. Y lo va a tomar bajo la figura de lo que en griego, en teología, se estudia como la parusía o la venida del Señor. Entonces, vea cómo va conectando un concepto con el otro. Y luego en el versículo 17 al 21 nos habla de un mensaje esperanzador, porque nos habla de cómo Israel o Sion va a ser restaurada como nación. Esa digamos que es como la división general del libro, pero tenemos una división un poco más extensa, ¿verdad? Donde ya nos habla más temas principales que tiene, que si usted lo puede ubicar del lado izquierdo. Pero a nivel general, estas tres secciones son las que tiene este capítulo de este profeta Abdías. ¿Qué géneros literarios encontramos? Esto es interesante porque aunque el libro es el más corto, y solo tiene 21 versículos, tiene no menos de 5 vistazos o de 5 géneros literarios ese único capítulo. Por un lado está el género literario que se llama oráculo profético. Y esto es interesante porque la mayoría de libros proféticos tienen este género. Y esa es cuando Dios habla directamente. Y es la frase típica, así dice el Señor, o así dice Yahvé, como lo traducen otras Biblias. Y eso habla de la autoridad divina, de que trae un mensaje de parte de Dios y que trae un mensaje a veces de salvación o de juicio. Pero también está el oráculo contra las naciones, es decir, cuando hablamos de un juicio contra las naciones. Y aquí Abdías da un juicio contra Edom. Otro género literario es literatura de juicio. Y es que de manera literaria articula todo el lenguaje para utilizar figuras. Figuras que uno puede leer en ese capítulo que es breve de Abdías, y uno puede leer, por ejemplo, cuando le dice a Edom, ¿verdad? Que se creía inalcanzable, que se creía fuerte, y utiliza figuras poéticas para denunciar la arrogancia, el orgullo con que Edom se veía, y para denunciar también con la bajeza con la que vendió a Israel. Entonces a eso se le llama literatura de juicio. También tenemos literatura escatológica y es cuando habla del gobierno de Dios al futuro. Esto de la escatología, hermano, no lo va a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es escatología? Es el estudio de los hechos del futuro por venir que hablan acerca del gobierno de Dios. Eso es escatología. Y en Abdías está este género. Y finalmente tenemos profecía poética. Y aquí vamos a encontrar una mezcla, ¿verdad? Por un lado está la profecía, que es algo característico del profeta, pero también está lo poético, es decir, cómo la profecía se mezcla con lo poético. Y esto es interesante, usted me podrá decir por qué es interesante, ¿verdad? Es interesante porque el profeta no solo le interesa transmitir un mensaje, sino que quiere transmitirlo de una manera elocuente, de una manera que capture la atención. Y eso es interesante para aquellos que predicamos, para aquellos que enseñamos, ya sea jóvenes, a niños, adultos, o que son líderes o que predican, porque es cierto que el mensaje es lo más importante, pero es responsabilidad de nosotros como voceros de Dios, de no solo transmitir el mensaje, sino de transmitirlo de una manera elocuente, de la mejor manera posible. Y en esos días lo vemos haciendo esa mezcla entre profecía y poética para transmitir un mensaje de una manera muy elocuente y que captura la atención. Y insisto, esto nos da una lección a nosotros para transmitir el mensaje de la mejor manera posible. Hermanos, hago una pausa. Si usted tiene dudas o comentarios, puede abrir su micrófono y puede hacerlas con toda libertad. Continuamos. Vamos a ver un poco de arqueología y de geopolítica. La arqueología es la ciencia que estudia y son los expertos que estudian todo tipo de vestigios antiguos
de civilizaciones, de culturas, de la civilización humana. Y la geopolítica tiene que ver con ese ejercicio político a nivel de naciones, de imperios. A eso se le llama geopolítica. Entonces veamos. En Edom, que es el pueblo al cual denuncia Abdías, lo ubica en una posición estratégica y los arqueólogos y los expertos han ubicado a Edom y la han ubicado que está al sur del Mar Muerto, es decir, está a la par de Israel y que está en una zona de mucho control comercial que en el actual sería Arabia. Entonces, eso habla de por qué era vital que Edom no vendiera a Israel, porque ellos podían impedir que Babilonia entrara, pero lo que hacen es vender a Israel. Pero era por la posición estratégica, geográfica en la que se están. Lo segundo que los expertos y arqueólogos han identificado es que Abdías en el versículo 3 y 4 menciona que habita en las hendiduras de las rocas, aunque subas como águila, de ahí serás derribada. Entonces eso habla de que Edom, poéticamente, aunque la está diciendo poéticamente, pero Edom está en las alturas, está entre rocas. Y los expertos han encontrado que es la imagen que usted puede encontrar donde hay como la imagen de una casa y de una puerta. Esa imagen no creas que es inventada, es la que los arqueólogos encontraron y que es Edom. Es precisamente Edom. Y justamente así como lo menciona el texto, Edom usted puede notar en la fotografía que está entre rocas y que está en la altura, tal cual lo dice el texto. Entonces, lo que la Biblia dice, el arqueólogo lo ha confirmado. Por otro lado, han descubierto la capital edomita a través de evidencia arqueológica que está al sur de Jordania. Y por último, hay textos asirios, y esto es interesante, textos asirios, es decir, de la nación de Asiria, del siglo 7 y 8 donde registran reyes de Edom y que le pagaban tributo a Babilonia, y que es la imagen más angosta que usted puede tener a su lado izquierdo. Ahí está el registro, ahí está la evidencia donde aparecen estos reyes de Edom como vasallos o como súbditos del imperio babilónico. Entonces, lo mismo que el texto ha señalado, la arqueología lo ha identificado. Esto, hermanos, se los menciono porque nosotros no creemos en un cuento de hadas, ¿verdad? De la Biblia. Lo que nosotros creemos es la verdad. Y no solo porque la Biblia lo enseña, lo cual ya es suficiente, uno no necesita más pruebas. Pero los expertos, los eruditos al respecto en materia de arqueología y ciencias bíblicas han encontrado, han corroborado lo que la Biblia dice. Y eso lo que le da es realce el mensaje que nosotros creemos. Bueno, algunos elementos teológicos importantes es que uno va a encontrar en Abdías, en este profeta, lo que se conoce en teología como justicia retributiva. Uno va a encontrar, hermanos, en la Biblia justicia distributiva y justicia retributiva. La retributiva consiste en devolverle a la persona de acuerdo a su error, donde Dios, como juez, dictamina la sentencia y lo juzga de acuerdo a sus pecados y de acuerdo a sus pecados le paga. A eso se le llama justicia retributiva porque retribuye. Y eso no lo encuentra porque acá Abdías le está diciendo a Edom, como tú hiciste, así te van a hacer. Tú vendiste a Israel, ahora tus aliados te van a vender a ti. Esa es justicia retributiva. Otro elemento teológico que uno encuentra es el pecado estructural. Uno, hermano, a veces como cristiano, ¿verdad? Y a veces desde las iglesias se hace mucho énfasis al pecado individual. Cuando una persona comete adulterio, cuando una persona roba, cuando una persona asesina a alguien, esos pecados individuales. Pero muy pocas veces usted va a escuchar predicaciones que denuncian el pecado estructural. ¿Y a qué me refiero con pecado estructural? Me refiero cuando el ser humano se organiza y las diferentes organizaciones humanas, sociales, son estructuras de pecado. Por ejemplo, la política.
La política en sí no es mala. La política en sí es el arte o es el deber de servir al otro, priorizando los proyectos en común y no proyectos individuales. Esa es como la filosofía de las ciencias políticas. Pero claro, usted no mira eso en la actualidad, ¿verdad? Lo que uno mira es que los políticos se lucran de todo, ¿verdad? Y lo que menos hacen es pensar en el pueblo, piensan en ellos. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado predicaciones denunciando esos pecados estructurales? Por ejemplo, que no hayan medicinas en los hospitales, que a la gente le dejen la cita en el seguro o en el hospital para dentro de un año y ya la persona quizás hasta muerta va a estar. Son evidencias de pecados estructurales. Y eso es algo que nos enseña Abdías. Abdías no se enfoca en el pecado individual, se enfoca en el pecado estructural, de cómo todo el pueblo de Edom se había organizado y en todo tipo de organización pecaban como organización, como pueblo, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, había pecado. Y eso es lo que denuncia Díaz. Por otro lado, Medio le había adelantado acerca del otro concepto teológico que es el día del Señor. Se lo va a encontrar mucho al leer los profetas. Esa frase, el día del Señor. Cuando escucha esa frase, se refiere a el juicio que viene de parte de Dios para los malos y la esperanza que viene para la liberación de los buenos o de los que creen en el Señor. Eso significa el día del Señor. Que, insisto, es un concepto teológico que va a retomar el Nuevo Testamento, pero ya bajo la figura de la venida del Señor o la venida de Jesús. Por último, la teología del hermano traidor. Y esto es hermoso porque de aquí uno puede sacar una enseñanza muy importante de hablar de cómo uno como cristiano, como uno como hijo de Dios, no debe de traicionar, mentir, engañar a las otras personas. No debe de, cuando los miran mal, ¿verdad? Cuando los miran quizá en pruebas o incluso cuando la persona está bajo el castigo de Dios, no reírnos, no burlarnos, no hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Y eso es justamente lo que hizo Edom. No solo vender a Israel, sino que se burló e hizo leña del árbol caído. Se aprovechó de las circunstancias. Entonces, eso es un mensaje que nos deja también Abdías de que aunque uno mire que una persona está en pruebas, hay que ayudarle. Si aunque una persona lo que esté sufriendo es el castigo de Dios, pues Dios es el juez y Dios es el que lo está castigando. Nuestro deber es no alegrarnos del mal ajeno y ayudar si está en nuestras manos. Ese es el mensaje de Abdías a nivel teológico. Por último, quizás responder algo importante, hermano, si es, no sé si usted se lo ha preguntado. Abdías escribió su libro, su único capítulo, o quién lo escribió, cuándo fue escrito. Bueno, lo primero que sabemos es que sí sabemos que Abdías fue un profeta y que envió un mensaje. Ya lo corroboramos históricamente y bíblicamente. Pero no quiere decir que él haya escrito. Abdías no escribió nada. ¿Quiénes escribieron entonces? Los escribieron sus discípulos, los que en el Antiguo Testamento se llama comunidades proféticas. Las comunidades proféticas son discípulos que admiraban al profeta y aprendían de él. Elías, por ejemplo, tuvo comunidades de profetas. Cuando Dios le dice, he guardado a 400 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal, se refiere a estas comunidades de profetas que han sido guardadas. Eliseo tuvo comunidades de profetas, así como Abdías, y ellos son los que recopilaban todos los mensajes del profeta y los ponían por escritos, hasta una edición final, que ya ese es el libro como tal, y le ponen el título de Abdías porque él fue el mensajero, el profeta principal. Entonces, hay digamos, un proceso. Primero el profeta proclama el mensaje. Luego sus discípulos lo preservan, lo memorizan, lo escriben. Y luego hay una edición final. Se compila y se edita finalmente. Ese es como el círculo sobre el cual se van a escribir la gran mayoría de libros en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿en qué consistía conservar y transmitir? En eso, en que los discípulos memorizaban el mensaje, lo escribían, lo guardaban.
y cuando el profeta volvía a hablar, lo memorizaban, lo escribían y lo guardaban y ahí lo iban compilando. Cuando el profeta fallecía, recopilaban todo el mensaje y ahí pues ellos lo eh, daban y editaban el libro finalmente. Y por eso no hace justicia, ¿verdad? Decirle al profeta menor o mayor, porque si esa fuera la lógica, Abdías fuera un profeta menor, pero vemos que su mensaje para nada es un profeta menor. Es un mensaje que tiene mucha riqueza teológica y que a nivel histórico fue clave, porque proclamó un juicio que venía para Edom, el cual se cumplió, pero también proclamó el advenimiento, digamos, o la consolidación de Israel después del exilio, lo cual también pasa. Entonces, todo eso le da realce al profeta y a su mensaje también. Bueno, quisiera abrir el espacio para saber si hay preguntas, si hay comentarios, eh, y quizá preguntarles directamente a algunos de ustedes que han aprendido. Hoy ya vemos pocos, varios pidieron permiso este día, algunos por actividades de la iglesia. Pero bueno, preguntarle a Zuleima si puede abrir su micrófono y comentarme qué le ha llamado la atención de la clase. Eh, por favor, Sí, Dios le bendiga. usted bendiga. Am, Tengo quizás como una pregunta. Escuché mucho la palabra teología. ¿A qué se refiere cuando usted habla sobre eso? Ok, Disculpe. la teología es la ciencia, porque es una ciencia, es la ciencia que estudia la revelación de Dios. Es decir, Ujú. estudiamos lo que Dios revela y a partir de eso uno analiza, investiga y su base, digamos, o sus herramientas son las ciencias bíblicas, que ahí está la arqueología, la crítica textual, exégesis, hermenéutica, todas estas ciencias nos ayudan a investigar la revelación de Dios y a partir de eso uno no solo conoce el texto o la revelación de Dios, sino que la interpreta o cuál es el mensaje actual para el presente. A ese ejercicio de investigar el texto y de llevarlo al presente, a eso se le llama teología, es decir, una interpretación de la revelación de Dios. Ok, perfecto. Bueno. Sí, me llamó mucho la atención todo. Estaba aprendiendo mucho, pero nomás era esa duda que a qué se refería con esa palabra. Ujú. Ok, Sí. y de paso, Zuleima, todos los cristianos hacemos teología. Cuando lees un texto y lo reflexionás y lo actualizás para tu vida y decís, el Señor me dijo esto, ahí estás haciendo teología, de una manera más práctica, pero es teología. Ujú, Ok, perfecto. Gracias. gracias, Zuleima. Quisiera preguntarle a nuestra hermana Doris Ramírez, si tiene algún comentario de la clase, alguna pregunta. Este, sí, me parece bien interesante que tan solo en pocas palabras, ¿verdad? Abdías tuvo bastante que decir, porque no es tan grande, ¿verdad? Es pequeñito el libro y me parece bien interesante, porque esto de encontrar 5 géneros literarios es bien extenso, la verdad, a pesar de ser tan pequeño el libro. Y le quería preguntar también si Edom es el mismo, eh, el hermano de Jacob. ¿Cómo es que? Ay, De se me ha ido el Saúl. nombre ahorita. Él es, ¿verdad? Sí, Es lo mismo, son descendientes de Saúl. Esaú. Ujú. Correcto. Entonces, solo tenía esa pregunta y realmente me he quedado bien. Ajá, así con qué extenso el libro y tan corto, tan pequeño, ¿verdad? Sí. Impactado. Me alegro. Y sí, hermana, por eso que el profeta le llama hermanos, porque son descendientes de Saúl e Israel ya sabemos que son descendientes de Jacob. Entonces, en ese sentido le llama hermano. Muy bien. Nos quedan 5 minutos, pero bueno, quisiera saber si la hermana Mirna tiene alguna consulta o algún comentario acerca de la clase.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, Estaba meditando ahorita en, en este libro de Abdías, del profeta, donde dice que él estudia el mensaje, no él en persona, ¿verdad? Y que también eh, Edom era enemigo prácticamente de su hermano porque se alió con. Entonces eso lo vemos también en la vida diaria, ¿verdad? Que parece que los enemigos son los mismos de la casa. Es lo mismo, la familia. Entonces me llama eso la atención, donde dice que se alió con el enemigo y por eso también dice que en el versículo 3 creo que dice, sí dice que por la soberbia del corazón, entonces por eso fue engañado, dice. Entonces, y él se cree intocable porque mora en las alturas, en las peñas, en lo alto. Entonces, eso es, pastor, no sé si. Sí, excelente. Y justamente eso es lo que en un tono de ironía el profeta le dice, tú te crees que porque estás en las alturas y porque estás cimentado entre rocas, lo cual ya vimos que los arqueólogos confirman, crees que por eso no vas a ser alcanzado por el juicio de Dios. Y el profeta le dice, pues el engaño es tu soberbia, como usted bien lo menciona, porque le dice, de ahí te hará bajar el Señor y caerás, lo Ujú. cual es un mensaje muy duro, ¿verdad? Sí, es eso mismo también nos pasa a nosotros en la vida diaria. Así es. Ujú. Entre más Bueno, arriba nos pongamos, más duro es el. solamente eso, pastor. Bueno, excelente, hermanas. Bueno, para los que no estuvieron en la clase, les va a quedar esta sesión grabada y la tarea para ellos es lo mismo, establecer un comentario, enviármelo por escrito. Pero para ustedes, pues esta era su tarea, comentar acerca de este libro. Les invito a que lo lean. Creo que en la noche lo pueden leer. Es un solo capítulo de Abdías y ya con la información que ustedes ya tienen, pues lo van a comprender de mejor manera. Gracias, hermanos y hermanas, por estar en esta sesión. Es un gusto saludarles. Nos vemos la próxima semana. De igual manera, si usted en el transcurso de estos días o de la semana tiene dudas o comentarios, me las puede hacer, me puede escribir y con gusto les ayudamos en lo que sea posible. ¿De acuerdo? Feliz noche, Dios les bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Amén. Buenas Buenas noches. noches.